comparas con el hígado, normalmente la corteza renal es menor que la del hígado, hablando de ecogenicidad. Pero si usted observa que esta ecogenicidad de la corteza supera la del hígado, entonces ahí algo está pasando. ¿Ya? Hay algo está pasando. Ese ya sería anormal. ¿Ok? Ahora, la médula también tiene normalmente este tipo de cuerpo con respecto a la pirámide. Pero hay casos en que las pirámides se vuelven hiperecogénicas. ¿Ya? Cuando las pirámides se vuelven hiperecogénicas, también es otro tipo de enfermedad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, normalmente la corteza es de ecogenicidad media. ¿Ya? De mediana ecogenicidad. ¿Ok? Y la médula, o sea, hablando de las pirámides, es hipoecogénicas. ¿Ya? Son hipoecogénicas. Ambos pueden aumentar de ecogenicidad, o sea, ambos pueden ser hiperecogénicos. Normalmente existe una relación entre ellos, o una diferenciación. A eso le llaman, ¿cómo le llaman? Una diferenciación córtico. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa diferenciación córtico-ventral? Que yo voy a, digamos, discernir independientemente de la corteza y de la médula. O sea, yo sé, acá está la médula, acá están las pirámides y esta es la corteza. Hay enfermedades, ya, en el cual que esta diferenciación se pierde, se borra. O sea, yo no veo pirámides. Yo no sé cuál es corteza, cuál es médula. Todos se ven por igual. ¿Ya? Por ejemplo, acá en esta imagen, ¿ves esto de acá? Esas son las pirámides. Entonces yo puedo diferenciar, digo, acá están las pirámides y esta es la corteza. ¿No? Entonces yo digo ahí, en esa imagen ecográfica de riñón, ahí hay una buena diferenciación córtico-ventral, porque yo puedo diferenciar, acá está la médula y acá está la corteza. Hay enfermedades donde todo acá se pierde, todo se borra, todo tiene el mismo color. Eso se llama pérdida de diferenciación córtico-ventral. ¿Ya? Eso también hay unas patologías. ¿Ok? ¿Qué más puedo evaluar acá? ¿Cómo se llama esto de acá? Columna vertebral o columna renal, ¿no? ¿Ya? La columna de vertebral, ¿pertenece a la corteza o pertenece a la médula? ¿Qué es esto? Corteza dice por acá. La médula. ¿Qué dice el mío? A ver. ¿Ah? ¿Qué dice tu señorita? A ver. ¿La columna vertebral pertenece a la corteza o pertenece a la médula? A la médula, por acá. ¿Sí, señorita? Es mío, pero ¿no? ¿Quién es mío? ¿Atrás? ¿No está? Ya. La corteza, digo, la columna vertebral, ¿a quién pertenece? A la médula. O sea, hay dos grupos. Uno dice corteza, otro dice médula. Corteza. Médula. Corteza. Médula. Muy bien, médula, ¿ya? No te olvides, la médula. Solamente esto es una prolongación, una extensión de la corteza. Claro que tienen la misma ecogenicidad, ¿ya? Tienen la misma ecogenicidad. Entonces, la columna de vertebral pertenece a la médula, ¿ya? Solo que solamente es una prolongación, una extensión de la corteza que se introduce a la médula. Y entonces pertenece a la médula. Ya, no te olvides. En el examen te vas a olvidar, seguro. ¿Ah? Te vas a olvidar.
Acá hay unos puntitos, unos huequitos. ¿Cómo se llaman estos huequitos? Moderado, y me va a pasar la orina. Gotita por gotita, gotita por gotita. ¿Ah? ¿Cálices? No, eso ya cuando ya cae. ¿Ah? Vena. No. A ver, Cristian, tú. Nada. Pasa. ¿Ah? No. Es como el huequito, ¿has visto la salera? Y ese huequito, ¿cómo se llama, hijos? O sea, está en el vértice de la pirámide, ¿no? Desde la pirámide, acá hay unos huequitos ahí. ¿Cómo le llaman esa de acá? Papila renal. Papila renal. Muy bien, correcto, ¿ya? Papila dicen porque tiene como una tetilla, pues, ¿no? Una tetilla, ¿ya? Y porque tiene unos orificios, donde se va a pasar el filtrado, ¿ya? Muy bien, o la orina, ya, ¿no? La orina. Correcto. ¿Qué más vamos a evaluar? A ver, posición, contornos, parénquima, ¿qué más? ¿Qué más falta? A ver. Medida. Antes de pasar al parénquima, hay medidas donde yo puedo medir la corteza, ¿ya? La corteza. Y puedo medir la médula, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando yo mido la corteza, esa corteza debe medir ¿hasta cuánto? 2 milímetros, ¿no? Entonces, en parénquima yo puedo hacer esta medida de corteza, ¿ya? Médula no, pero puedo hacer una relación y puedo medir lo que es todo el parénquima. Entonces, la relación que existe entre la corteza y la médula, o sea, la relación corteza-médula es igual de 1 a 1. ¿Ok? De 1 a 1. Y si yo mido el parénquima, ¿ok? El parénquima, o sea, relación parénquima con la corteza, 2 a 1, más o menos, ¿ya? Así, de esa manera. ¿Ok? El espesor lo vamos a verlo ya con la diapositiva, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer mediciones es la corteza y lo que es la médula. Digo, el parénquima. ¿Ya? Entonces, hay literaturas donde dicen que recomiendan medir la corteza. Hay otras literaturas que recomiendan mejor es medir todo, o sea, toda la carne, o sea, el parénquima. Es mejor medir el parénquima que la corteza. ¿Por qué creen ustedes? ¿Cuál es más fácil para ustedes hacer la medición? ¿Solamente la corteza o el parénquima? Parénquima. Claro, el parénquima, ¿no? Más práctico, el parénquima. ¿Por qué a veces la corteza va a fallar? Porque cuando hay una mala diferenciación córtico-medular, no vas a saber dónde termina la corteza y dónde empieza la médula. Entonces, si hay una enfermedad donde se borra esta diferenciación, ya no puedes medir la corteza. Entonces, ¿qué me queda? Medir el parénquima, es lo más práctico. ¿Y dónde lo mido? Donde está la pirámide. Ya hay otros que miden acá. O sea, la corteza y la columna vertebral. También es el parénquima. ¿Sí o no?
Y ahora, ¿y por qué yo no recomiendo medir ahí? ¿Qué pasa? Hay una variante anatómica en el riñón que altera a la columna vertebral. ¿Cómo se llama esa variante anatómica? Hipertrofia de la columna vertebral. Oye, ¿qué pasa si yo me encuentro con una hipertrofia de la columna vertebral? Le sale como una tetilla, ¿no? Que se introduce al seno renal. Entonces, si yo mido ahí, se amplía esta medición, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, recomendación, medir desde la parte externa, ¿ya? Desde la parte externa a la parte interna, ¿ya? Todo esto de acá. Esto no, ¿ya? Esto no. Porque puede existir una hipertrofia de la columna vertebral, que es una variante anatómica, ¿ya? Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Antes de empezar con las diapositivas, dime. En la imagen dice diferente lo que usted dice, la corteza medular, pero también antes hay una ¿Esto de acá? ¿El centro? Sí. Claro, ese es el seno renal, ¿ya? Ese es el seno renal, ¿ya? Ya, ¿no hay ninguna pregunta hasta acá ahorita? Entonces pasamos ahora al seno renal, ¿ya? Oye, el seno renal, ¿por qué se ve hiperecogénico? ¿A qué se debe? Agua, no, el agua sería oscuro. ¿Ah? ¿Estacio? Ya, uno porque existe vasos, ya. Pero vasos, lo que es. ¿A qué se debe sobre el vaso? O sea, el flujo. No. Claro, es vaso, pero ¿qué parte del vaso? Las paredes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se ve hiperecogénico? A ver, acá. Señalamos lo de acá. Esto es hiperecogénico. Hiperecogénico. ¿Por qué? ¿Por qué se ve hiperecogénico? Porque existen paredes. Paredes de los vasos. ¿Qué más existe ahí? Grasita. Grasa, muy bien, grasa. Grasa sinusal, o sea, grasa, ¿no? Dentro del seno. ¿Qué más hay? O sea, todo ese complejo se ve hiperecogénico. ¿Por qué? Porque existe vasos, sobre todo sus paredes, grasa, linfa. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay uno que estamos olvidando. A ver, ¿qué está en el seno renal? Los Cálices. cálices, el complejo pielocalicial, el complejo pielocalicial. Entonces, todo este conjunto de estructuras hace que el seno renal sea hiperecogénico, ¿ya? Esto de acá. Hiperecogénico, ¿ok? No te olvides, ¿ah? Entonces, acá en este seno renal, ¿qué cosa nosotros vamos a evaluar? Su ecogenia.